Ahora estás escuchando Packaging Podcast, el programa divulgativo líder en el sector del envase y el embalaje de habla hispana, que presenta y dirige Víctor Borrás, nuestro especialista particular y conocedor del sector del packaging. Bienvenidos, queridos oyentes. Como todos los martes estoy aquí con vosotros en Packaging Podcast. Pero hoy os he traído una pequeña sorpresa. Bueno, siempre os traigo alguna sorpresa, pero hoy una más importante. Y es que se me ha ocurrido hacer un programa dentro de un programa. Sí, yo además de dirigir el programa, voy a ser entrevistado y me voy a quedar en segundo lugar. Y para eso tenemos aquí una voz increíble de Susana Cabós, que ahora os la presentaré. Bueno, mejor, va a ser ella que nos presente a nosotros, y a una invitada, a Núria Capdevila. Pero en vez de seguir, voy a darle lugar a Susana, que nos presente para este primer programa que vamos a ir celebrando todos los meses durante 12 meses. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Susana. ¡Vamos! Muchas gracias, Víctor, y muy buenas tardes. Y bienvenidos a un nuevo podcast de Circular Packing. De hecho, hoy será el primero de una serie de 12 podcasts a lo largo de todo el año, en el que tendremos con nosotros a invitados e invitadas especialistas en sostenibilidad, poniendo foco en el proceso de transformación de embalaje, que nos aportarán conocimientos y, sobre todo, mucha experiencia para ayudar a profesionales como vosotros a tomar las mejores decisiones en diseño y producción. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Borrás, que habéis escuchado, director de Packaging Podcast, y Núria Capdevila, CEO de Circular Packing y experta en soluciones de sostenibilidad. Oye, Núria, ¿sabes una cosa? He conseguido poner una garrafa de agua en la ducha para recoger el agua mientras se calienta mi ducha. Y con esta agua riego las plantas, algo diferentes cosas con ese agua, como cocinar. Dime una cosa, ¿has realizado algún cambio de hábito sostenible en los últimos 3 meses? Oye, pues me haces una buena pregunta, Susana. Me encanta tu apuesta porque yo no lo había pensado. Yo, mira, con que estamos con el tema de plásticos de un solo uso, intentarlos eliminar, y tengo un perrito, pues ahora uso papel de diario. No diré para qué, pero os lo podéis imaginar. Todas las propagandas están más que recicladas. Pues mira, la verdad es que es algo muy similar a lo que tú haces. Pero en vez de hacerlo en la bañera, lo hago en el váter. Y es en la cisterna, pongo una botella, porque hay muchísima agua que no hace falta para el uso diario de nuestra cisterna. Y ahorramos una cantidad de agua espectacular. Muy bien. Bueno, buenas ideas. Por cierto, para los oyentes que empiezan a tomar nota. Y oye, Núria, el otro día veía un programa que hablaba de sostenibilidad. Pero, ¿sabes? En verdad, estaban hablando de ecología. Realmente, ¿a qué se refiere el término desarrollo sostenible? ¿Nos puedes un poco decir un poco de qué va esto del término de desarrollo sostenible? Sí, mira, Susana, desarrollo sostenible viene de que habitamos en un planeta finito y tenemos patrones de consumo desmesurados. Es decir, el planeta no soporta el estilo de vida y los hábitos que tenemos. No hay suficiente agua, minerales, recursos naturales, el planeta nos soporte. Por eso se habla de urgencia climática, porque se prevé que en el 2050 necesitaremos 3 mundos si continuamos viviendo y desarrollándonos en una economía lineal. De ahí viene el desarrollo sostenible. ¿Y desde cuándo hablamos de desarrollo sostenible? Pues realmente el término desarrollo sostenible es relativamente nuevo. De hecho, viene de hace unos 36 años. Wow. En Naciones Unidas creó un informe mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo.
y utilizó por primera vez el nombre de desarrollo sostenible. Hay una frase que define el desarrollo sostenible que es: está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asignar que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Eso quiere decir que lo que hagamos hoy no penalice a las futuras generaciones, que puedan seguir teniendo un estilo de vida. Me gusta mucho lo que has dicho, Nuria. Lo que hagamos hoy no penalice las futuras generaciones. Y esto es lo que significa realmente cuando hablamos de sostenibilidad y de que hacemos las cosas de forma sostenible. Y esto viene ya del siglo XVIII-XIX, cuando los filósofos sociales y economistas estaban hablando de que todo y que fuera un sistema lineal, de que los recursos eran limitados. Estaba Thomas Malthus y David Ricardo, los dos eran economistas que fueron los primeros que empezaron a fomentar este tema de cuidado, que se nos van a terminar los recursos. En ese caso, ellos lo veían en su zona geográfica y pusieron las primeras taxas y aranceles del maíz. Pero bueno, ahí estamos. Y luego, en el 1972, hubo la primera conferencia mundial del medio ambiente humano de Naciones Unidas. Fue cuando nació, con la Declaración de Estocolmo, que puede que a muchos de vosotros os suene o no, pero es la primera. Luego hubo otras convenciones como la Basilea, 8 años, con 170 países, que fueron los primeros que regularon todo el tema de los movimientos de residuos peligrosos. Víctor, ¿te gustaría añadir alguna cosa en todo esto? Pues mira, me gustaría hacer una pequeña anotación. Sobre todo, aunque ya lo ha adelantado Nuria, no sé si sabéis que hay una teoría que es la teoría Malthus. Thomas Malthus y David Ricardo eran dos ingleses de dos épocas distintas. Uno de final del siglo XIX, otros del siglo XX. Lo curioso de Thomas Malthus es que fue el primero que habló de la escasez de recursos. A mí me gustaría recordaros, y sobre todo a los oyentes, que nos encontramos en un momento de la historia en donde empezaba la máquina de vapor, la superproducción, donde veíamos que ya no era tan necesaria el uso de la capacidad humana, de la actividad humana, de sus manos, de lo que se denomina en latín labor, la laboris, y entonces empezaron a introducirse las máquinas, con lo que la actividad era increíble. Y este hombre se dio cuenta y predijo, de hecho hay algunos que lo llaman como el primer profeta de los políticos economistas, o filósofos economistas, mejor dicho, en donde anticipó lo que hoy, o a lo largo del siglo XX, empezó a ocurrir, como es, debido a la desigualdad y a la falta de recursos, pues iban a ocasionarse una serie de guerras, de batallas, de hambruna. Y creo que es un tema curioso, porque aunque lo estamos viendo hoy, no es tan nuevo. Ya desde hace unos cuantos siglos, concretamente 2, 3 ya, porque estamos en el 21, pues existía esta preocupación. Pero actualmente, y no hace falta que nos vayamos tan lejos, todo el mundo habla de la Agenda del 2030, de las Naciones Unidas, de los ODS. Nuria, explícanos un poco más. Mira, 5 años después del informe de Boulevard, de 1992, se organiza la primera cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, celebrada al motivo del 20 aniversario de la primera conferencia del medio ambiente humano de Estocolmo. Es un poco rollo, pero es así. Todo viene relacionado. Entonces, durante este encuentro, los firmantes también comprometieron a cumplir la Agenda 21. ¡Ostras! La Agenda 21. Explícame un poco más qué es la Agenda del 21. Este nombre se recibe por la estrategia adoptada por las Naciones Unidas para complementar con las primeras acciones a nivel mundial para implementar un desarrollo sostenible. El número 21 hace referencia al siglo XXI como fecha límite de cumplimiento. Luego, lo que decidieron es cada 5 años hacer una revisión de esta agenda o programa, que también le llaman así, programa 21. Entonces, en 1997 fue un periodo extraordinario donde se revisaron todos.
se dieron cuenta de que la agenda seguía igual, con lo cual, aprovechando el milenio, hicieron un motivo especial del tercer milenio del año 2000 y organizaron un acontecimiento simbólico para presentar una nueva estrategia de desarrollo, Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo llamaban, en la sede de Nueva York. Fue en ese momento de la reunión con los grandes jefes de estados y personas de influencia en ese momento, que concluyó la adopción por los 189 Estados miembros de la Declaración del Milenio, que se establecían como 8 objetivos de desarrollo del milenio, las ODM. Entonces, cuando hablamos de las ODM, pues te he preguntado de las ODS. Es que es diferente. Sí. Las ODM son primeras y luego, en el 2002, con la cumbre de Johannesburgo, es denominada también la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible, reveló que le faltaban otros aspectos que no incluían la ODM. Y entonces fue cuando decidieron crear el ODS, donde añadieron, pues, por ejemplo, alianzas que no estaban como un factor importante. Y allí también es donde pusieron planes de acción porque la Agenda 21 no se estaba cumpliendo. Y de allí es donde vienen también las políticas de biodiversidad y los ecosistemas necesarios para nuestro planeta. Nos has hablado, Nuria, de la Agenda del 21. Yo con la Agenda del 21, lo que sí que me gustaría, que además de explicarnos la Agenda del 21, me explicaras un poco relacionado con el tema de los 27 principios que nos has explicado del desarrollo sostenible, cómo surgen los 17 ODS que hoy tenemos. Porque me queda aquello dispar. Mira, y no sé cómo unir una cosa con la otra. Inicialmente, en la Cumbre de la Tierra, se definieron los 27 principios sobre el desarrollo sostenible. Estos 27 principios venían alineados a una serie de acciones que todos los países miembros, incluyendo China, estaban de acuerdo. El problema es que eran muy difícil de aterrizar. Es como decir, ¿quieres ser sostenible? Sí, pero ¿cómo lo hacemos eso? Entonces fue en la Cumbre del Milenio, que fue la excusa del año 2000, del tercer milenio, donde vieron que no se estaba cumpliendo nada. Todo el mundo estaba alineado, firmaron el pacto, pero no se estaba cumpliendo. Habían asignado que cada 5 años se hacía la revisión, pero continuaba todo igual. Entonces allí hicieron los ODMs, que es Objetivo de Desarrollo del Milenio. Y allí lo englobaron en 5 áreas, ¿no? Personas, prosperidad, paz, planeta. Aún así, se encontraron de que era tan genérico, por ejemplo, estaba la pobreza y la salud estaban juntas, que seguía siendo complicado. Entonces fue en el 2002, con la cumbre de Johannesburgo, que también le llamaban la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, donde revisaron la agenda y se dieron cuenta que tenían que ser mucho más concretos en los objetivos y pusieron los 17 objetivos que conocemos de las ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, y luego cada uno de estos objetivos les pusieron qué tendrían que llegar, de qué manera tenían que llegar a eso. También le llamaban la Agenda Verde, el Green Deal o la Agenda 2030. Cuando hablamos de este tema, viene todo relacionado sobre la cumbre de Johannesburgo. Bueno, Víctor, Nuria nos ha hablado un poco de desde cuándo se habla del desarrollo sostenible, nos ha introducido un poco el tema del informe Brundtland. ¿Hay alguna anécdota sobre este informe Brundtland? Sé que hay alguna cosa que nos puedes explicar. Pues sí, a mí me gustaría hacer hincapié en algo que hoy en día defendemos, ¿no? Y estamos luchando por esa igualdad entre el hombre y la mujer. Y hay que destacar que Gro Harlem Brundtland fue la primera mujer ministra en Noruega, pero además fue la primera mujer que lideró un proyecto hacia ese cambio, hacia el cambio verde. La verdad es decir el cambio verde es un poco de greenwashing, pero hay que reconocer que fue la primera mujer que impulsó
este cambio. Hay que recordar que este texto tiene como objetivo analizar, criticar y volver a replantear todas las políticas de desarrollo económico a nivel mundial y reconoce la necesidad del avance social junto con el alto costo medioambiental que estaba teniendo la producción. Y era un cambio radical que hasta ahora nadie había defendido. Y no solamente, como había dicho Nuria, porque apareció ese término, sino que fue una mujer la que introdujo todo un cambio. Y fijaros que estamos hablando de finales del siglo XX, y fue ella la que impulsó. Estamos ya en el siglo XXI, ya ha tardado casi 100 años en producirse ese cambio y que ahora mismo sea parte de nuestra vida. Y una última pregunta te voy a hacer, Nuria. ¿Cómo afecta a la comunidad europea y en qué hitos realmente del pasado se basa Europa para abordar este reto tan grande que tenemos encima de la mesa? Europa definió que quería ser el número 1 del mundo en cumplir las ODS y por ello marcó toda su estrategia relacionada con las ODS de Naciones Unidas. Entonces, en el 2005, en la Cumbre Mundial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 5 años después de la Cumbre Mundial de la sede de Naciones Unidas de Nueva York, reunió más de 170 jefes del Estado del Gobierno. Los gobiernos asumieron compromisos firmes para lograr los objetivos de Declaración del Milenio 2015, prometiendo $50 millones adicionales para el año para luchar contra la pobreza, definiendo a encontrar fuentes innovadoras y financiación de desarrollo, así como medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. En la cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, enfatizaron en la salud de la mujer y del niño. Luego pasó la cumbre, a cabo de 2 años, que fue la cumbre de Río, con el eje central Desarrollo Sostenible y la revisión de análisis de aplicación de políticas de implementación de acuerdos comprometidos a las cumbres anteriores. Se obtuvieron más de 700 compromisos voluntarios por parte de los países asistentes, alianzas, promoción de desarrollos sostenibles, que recogieron el documento El futuro que queremos. Esta cumbre se creó la lista de medidas para la implementación del desarrollo sostenible y el acuerdo para la creación de los objetivos de desarrollo basados en los objetivos del milenio, lo que comentábamos antes. Y en la Asamblea General del Estado de las Naciones Unidas es cuando se creó la Agenda 2030, que es la que se basa Europa. La agenda se entiende como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objetivo fortalecer la paz universal dentro de los complementos más amplios de la libertad. Se reconoce que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío que se enfrenta en el mundo y constituye un requisito indispensables para el desarrollo sostenible. En ese momento también fue, que esto también es un punto muy interesante, cuando se dieron cuenta que los países más desfavorecidos no se los estaba ayudando. Se les estaba teniendo al mismo nivel que los desarrollados, cuando para poderse desarrollar necesitaban más recursos. Por ello que ahora cuando hablamos del COP tal, se comenta que tenemos que ayudar a que los países desfavorecidos, darles dinero y recursos para que puedan estar al mismo nivel que otros. Para que puedan estar al mismo nivel. Claro. No, había preguntado ya a Nuria cómo afectaba realmente todo este contexto a la comunidad europea y en qué hitos del pasado se basa Europa para abordar este reto actual que tenemos con todo el desarrollo sostenible y la Agenda del 2030. Bueno, a mí me gustaría hacer un apunte sobre lo que ha comentado Nuria y un apunte histórico, porque yo creo que todo lo que ocurre hoy es porque en el pasado alguien lo ha escrito. Y vuelvo otra vez a Malthus. Malthus era un político economista, de hecho también era artista, fue doctor en arte. Y este inglés, que estaba dentro de un mundo donde el liberalismo era lo que imperaba, desarrolló o apoyó una corriente donde protegía al pobre. Y ahí voy
donde en sus estudios él justamente hablaba de que había que erradicar la desigualdad. Es verdad que en un principio él se apoyó en el liberalismo como medida de desaparición de esa pobreza, pero luego se dio cuenta de que eso no servía. Y él, de una manera no directa, pero sí indirecta, hacía mención a que era necesario que hubiera un equilibrio entre las distintas naciones y concretamente entre las distintas desigualdades que existían en las ciudades o en las regiones. Intentar equipararlo, pero no generando, no bajo un criterio liberalista, sino intentándole dar los recursos necesarios para poder llegar a equipararse. Pues bueno, hasta aquí hoy. Acabamos el podcast de hoy con deberes, ¿vale? Porque recordar, os hemos dado ideas al principio de este podcast de cómo podemos cambiar algún hábito para hacerlo más sostenible. Y bueno, hoy hemos aprendido mucho de dónde viene el concepto de desarrollo sostenible, de la Agenda del 2030. Hasta hemos descubierto que existe una Agenda del 21. Y como no, hemos descubierto a nuestro gran economista político, Thomas Malthus. Gracias, Víctor. Gracias, Nurio. Y nos vemos, o nos escuchamos al menos, el mes que viene. Muchas gracias. Gracias a ti, Susana. Muchas gracias, Susana y Víctor. Y a ti también, Nuria. Un muy fuerte abrazo. Igualmente.